Recientemente el Ministerio de Sanidad ha publicado un documento titulado Perspectiva de los pacientes en el enfoque actual de la diabetes en el marco de la estrategia en diabetes del Sistema Nacional de Salud. Este documento ha sido elaborado con el Ministerio en colaboración con la Federación Española de Diabetes. Está con nosotros su presidente, Juan Francisco Perán, al que le agradezco que esté. Tardes. Buenas tardes, bienvenido. ¿Por qué surge esta iniciativa, esta campaña que se traduce al final en ese documento? Bien, la campaña se llama No des la espalda a la diabetes y decidimos lanzarla hace 2 años, precisamente con la pandemia, para denunciar el abandono que sufrían las personas con diabetes. Dentro de esta campaña se realizaron varios documentos. Empezamos con el documento de las 10 medidas para mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes insulinizadas, que detectábamos que eran las personas que más abandono sufrían, puesto que tenían no tenían el mismo tratamiento que el resto de los pacientes y sí que iban insulinizados. Tengo que decir que este documento se presentó en el Ministerio y, a su vez, en las diferentes comunidades autónomas. Y explico esto porque, gracias a la presión de las asociaciones, se consiguió la financiación de los sistemas de monitorización que hace muy poco anunció el Ministerio, pero sí tengo que recordar que hubo comunidades que ya habían comenzado con la financiación de los sistemas de monitorización, que fue Murcia, País Vasco y Andalucía. A raíz de este documento y viendo el éxito que estábamos obteniendo, decidimos lanzar el documento del Pacto Nacional de la Diabetes. En él se recogían una serie de peticiones y necesidades de los pacientes con diabetes tipo 2 y la verdad que ha sido toda una satisfacción porque así lo ha reconocido el Ministerio. Y bueno, y también hay que destacar la gran labor de que se pusieron de acuerdo las 17 comunidades autónomas de España para que esto sucediera. Sí, eso ya en sí mismo es una noticia, la verdad. Efectivamente. Juan Francisco, ¿cuáles son los 8 puntos que recogéis? ¿Cuáles son esos 8? Bueno, básicamente se recogerían en educación. O sea, ahora mismo, aparte escuchando a educación y avances tecnológicos, el acceso a los avances tecnológicos. A ver, lo que más demandan ahora mismo los pacientes es educación diabetológica, ¿vale? La palabra clave es educación diabetológica. El problema que existe con los pacientes tipo 2, ¿vale? Y ahora es cuando los profesionales sanitarios empiezo a caerle mal, ¿vale? No te están viendo tu espalda. Lo digo porque el paciente tipo 2 lo atienden en atención primaria y la educación diabetológica en atención primaria brilla por su ausencia. Y brilla por su ausencia y no lo digo yo, o sea, lo dicen los mismos profesionales sanitarios. Ahora mismo la atención primaria está colapsada, los médicos, es raro el día que no atienden a 50 pacientes por día y no tienen la capacidad suficiente en sus consultas de darle esa formación, esa educación diabetológica que demandan los pacientes. Por otro lado, sería una función del enfermero, pero es que en atención primaria el enfermero varía muchísimo. Nosotros creemos, y la propuesta que llevamos desde la Federación Española de Diabetes, es que se debería de incorporar la imagen del enfermero experto educador en diabetes, igual que está a nivel hospitalario. Y que hubiera un enfermero de referencia y que se encargara de esa formación y educación diabetológica. El problema que nos encontramos, que no es pequeño, es que bueno, no hay una titulación reconocida. Por lo tanto, yo como presidente de la Federación Española, ni los diferentes presidentes de las federaciones podemos reclamar esa imagen, puesto que no existe. O sea, realmente no existe esa titulación. Y la verdad que nos está suponiendo pues, un problema enorme. Esta es la realidad del sistema sanitario, sin duda. Pero, ¿de qué manera los pacientes pueden ayudar a esta situación, como representante de pacientes? ¿Cómo un paciente puede ayudar al sistema? Bueno, a nivel de la Federación Española de Diabetes, a través de las campañas que estamos realizando, como la que he mencionado, y lógicamente a través de las asociaciones de pacientes, que yo considero que se han ganado a pulso ser un órgano más dentro del sistema sanitario. Y de hecho también lo demostramos en la pandemia, cuando las personas con diabetes no podían acceder a los centros de salud porque les cerraban la puerta, es decir, no podían acudir a los centros de salud. Pero independientemente de eso, es raro ya la asociación de diabetes que no está profesionalizada, es raro la asociación de pacientes que no cuenta con un nutricionista, que no cuenta con un educador en diabetes. Y, lógicamente, eso se traduce en cursos de formación, talleres
Y luego hay un aspecto muy importante que aportan las asociaciones de pacientes, el intercambio de experiencias entre personas que sufren la misma patología. Eso hace que se vuelvan más adherentes al tratamiento. Por ejemplo, en el tema del aspecto del ejercicio físico, como comentaba Serafín, no es lo mismo, no se motiva lo mismo una persona que sale a hacer deporte solo, a andar, que si sale de manera colectiva. En las asociaciones se procura hacer este tipo de actos, es decir, quedar varias personas con diabetes tipo 2 y salir a andar acompañados. Permíteme, Juanfran, que vuelva al tema Sí. de la titulación de la enfermedad. Sí. Que, aparte de exigirlo, que evidentemente es muy loable, desde la Federación Española de Diabetes, ¿estáis haciendo alguna cosa, alguna acción para conseguir esa titulación, que llegue, que alguien reaccione? Sí, bueno, esto es una lucha que llevamos ya cerca de una década. Vamos acompañados del Consejo General de Enfermería. Hace ya muchísimos años que presentamos un documento pues, de justificación de esa necesidad que surgía. Se presentó en ordenación profesional, que es la parte del Ministerio que se ocupa de estas titulaciones. Este año se creó un grupo de trabajo de expertos en el que están trabajando diferentes educadores en diabetes de diferentes puntos de España. Se redactó un documento que nos pidieron ellos. Se ha presentado y también hemos conseguido desde la Federación Española de Diabetes que se presente una proposición no de ley apoyada por todos los grupos parlamentarios. Hace aproximadamente un mes mantuvimos una reunión con ordenación profesional y, bueno, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que nos dicen que no le había dado tiempo ni siquiera a leer el documento. A ver, ya el siguiente paso ha sido solicitar cita con la ministra y, bueno, exponerle cuál es la situación actual de los pacientes y esa necesidad de crear esa titulación. También tengo que explicar que esa titulación solo resolvería el que los profesionales sanitarios que actualmente están trabajando se les reconociera. Es decir, Una que luego incorporación nueva. efectivamente, que luego habría que volver al siguiente punto, que es solicitar más enfermeros expertos educadores en diabetes en atención primaria y a nivel hospitalario. Es decir, que esto tiene... Y luego hay una cosa, si hacemos una reflexión, digo yo, ¿cómo los pacientes reclaman y encima de todo tienen que hacerle la documentación para que se acrediten esas titulaciones? Es que la verdad es que se contradice. O sea, eso tendría que darse cuenta la Administración y son ellos los que tienen la obligación de buscarle las soluciones a los pacientes. Si son 10 años, han pasado administraciones de diferentes colores, podemos concluir, sin ser muy listos, que hay muy poca intención de cambiar eso. ¿Por qué crees que hay poca intención de Pues que eso cambie? Es bien sencillo. El puesto de enfermero es lo puedes utilizar en diferentes puntos. Si haces especializaciones, estás quitando bastante enfermeros y dedicándolos solo a ese tipo de especialización. Y ahora mismo, si vemos las noticias, los medios de comunicación, es que no hay enfermeros en España, es que no hay. Ese puesto no está muy demandado, no hay enfermeros. Entonces, si empezamos a hacer especializaciones, pues al final se quedan sin enfermeros. Y yo creo que va por ahí, no les interesa. A ver si se puede hacer algo. En fin, ¿cuáles son los temas que detectáis desde las asociaciones a nivel de necesidades formativas de la gente con diabetes tipo 2? Sin lugar a dudas, la alimentación. Las dudas que más les surgen a los pacientes tipo 2 son relacionadas con la alimentación. Si ellos su preocupación es que no saben comer. De hecho, lo que más asiduamente nos llegan a las asociaciones de pacientes son pacientes con una dieta de 1.200 o 1.500 calorías que le manda su médico de atención primaria. Y eso está destinado al fracaso. Es otro castigo, ¿no? Como Es antes otro decía. castigo, claro. Y luego, pues sí, se detecta mucha falta de educación diabetológica con respecto a la alimentación, porque muchas veces le pregunta a cualquier persona, pero bueno, es que no entiendo por qué me sube la glucemia si simplemente me comía un trozo de tarta y es sin azúcar que me la ha hecho mi hija. Pero no cuenta las raciones, o sea, no cuenta los hidratos de carbono y no sabe que ese trozo de tarta, y bueno, y si le dices que como el trozo, dice así, va abriendo la mano cada vez más. Durante esta tarde venimos hablando también mucho, vamos dando pequeños saltos, pero muy comunes en cada uno de los
participantes hoy, que sois vosotros, hemos hablado de la tecnología y han quedado expuestas las posiciones de los profesionales sanitarios, también de los pacientes. Me gustaría saber también cuál es la posición de la Federación Española de Diabetes con respecto a este, yo lo llamo tsunami, porque me parece que va a ser un poco una ola muy grande, ¿no?, la que llega con la universalización de la tecnología en diabetes tipo 2. ¿Cómo lo entendéis desde FEDE y qué estáis haciendo para prepararos ante eso? Si podéis ayudar de alguna manera. Yo estoy completamente seguro que la tecnología va a ayudar muchísimo a los pacientes tipo 2, sobre todo los insulinizados, porque a los pacientes tipo 2 con antidiabéticos orales ya sabemos que no le dan ni tiras. Aprovecho para hacer la reivindicación. Pero sí que es cierto que volvemos otra vez a lo mismo. Lo que más nos preocupa es que al paciente se le dé la formación para saber utilizar correctamente esos dispositivos tecnológicos, y me refiero a los sistemas de monitorización, para que le saquen el mayor partido. O sea, no se trata de que el paciente se vaya con el sensor puesto a su casa y sepa que está alto, está bajo en el momento, sino que sepa interpretar los datos que emite y pueda modificar sus pautas de insulina, que pueda modificar su tratamiento y adaptarlo a su estilo de vida. Y eso ahora, bueno, yo como presidente de la Federación Española me estoy frotando un poco las manos porque era algo que nosotros ya denunciábamos de hace tiempo. Si veis los criterios de dispersación de los sistemas de monitorización para prescribirlo, empiezan por embarazadas, niños menores de 18 años con diabetes tipo 2 insulinizados. Están alargando los plazos. Yo, como presidente de la Federación Española de Diabetes, tampoco estoy presionando lo que debiera, porque sé que no tienen la capacidad, y ahora mismo no está preparado, atención primaria, no solo para poner los dispositivos, sino para hacer el seguimiento de ellos, que ese es lo importante. No ponerles el dispositivo, sino hacer la descarga de datos y decirle al paciente, usted tiene que hacer esto, porque mire, estos datos son los que emite su sensor. Ahora mismo, si lo veis, hay 3 comunidades nada más en España que se está financiando los sistemas de monitorización. Y el resto está preparándose porque no estaban preparados. Es una pena. O sea, estamos esperando, hemos luchado muchísimo para que los pacientes tipo 2 insulinizados tengan los sistemas de monitorización y ahora no tienen acceso porque los profesionales, tanto los profesionales sanitarios como los centros de salud, no están preparados para poder ponerlo. Dices que estáis esperando, ¿la paciencia tiene una fecha? La paciencia, nosotros estamos presionando para que lo pongan, pero reitero, es que como decía el doctor Piné, se está haciendo de manera progresiva y nosotros queremos que sea así. O sea, nosotros también queremos que esos dispositivos se les saque el mayor partido, porque también somos conscientes de la importancia que tiene la sostenibilidad del sistema sanitario. Es decir, esto lo pagamos todos. O sea, no se trata de que me gasto el dinero y se lo pongo. Hay que gastar el dinero y que sea coste efectivo a largo plazo para que podamos ir los representantes de los pacientes a pedir más. Es decir, es un recorte, es una inversión con un recorte a largo plazo. Estamos hablando al final de la salud de las personas, o sea que eso no hay que perderlo nunca de vista. Sí, lo que pasa es que, bueno, como representante de los pacientes, al final cuando vas a la administración tienes que hablar de dinero. Sí, porque por desgracia la vida más larga de los políticos suele ser 4 años en el mejor de los casos. Sin duda. Juan Francisco, muchísimas gracias también por tu claridad, como siempre, y por haber estado una vez más en Más de Dos. Muchísimas gracias a vosotros. También te espero mañana en el Experience Day.